Ahora vamos a hablar de la hemostasia secundaria. Al igual que las anteriores grabaciones, las imágenes que utilizo son tomadas de internet o de algunos artículos. Otras han sido modificadas para facilitar el aprendizaje de mis estudiantes y otras son de elaboración propia también para facilitar la comprensión del tema. Los casos clínicos que manejo tanto para hemostasia primaria como hemostasia secundaria son tomados de un libro que se llama Casos Clínicos Hematología de pasta roja, que pueden descargar de manera gratuita de internet. Listo. Entonces, para hablar de hemostasia secundaria, vamos a hablar de todos estos temas que son los que nos faltan, por eso me van a salir un poquito más de grabaciones que para la hemostasia primaria. Recordar nuevamente, la hemostasia primaria es a partir del daño tisular o daño celular hasta la formación del tapón de plaquetas. La hemostasia secundaria, que es la que vamos a ver a continuación, es a partir del tapón de plaquetas, cómo se activan las proteínas circulantes llamadas factores de la coagulación, hasta la formación de la malla de fibrina que estabiliza el tapón de plaquetas. Hablaremos también de la fibrinólisis, el mecanismo de degradación como tal de todos los coágulos que ya se han formado, y hablaremos también de trombofilias y de otros procesos aparte. Los factores de la coagulación son de igual manera que las plaquetas, las plaquetas, recordemos que se forman por la trombopoyetina, que es formada en el hígado. En el caso de los factores de la coagulación, recordemos que son proteínas circulantes. Estos factores son producidos también en el hígado. En el hígado se sintetizan básicamente los factores 1, 2, 5, 10, 7 y 9. Y de igual manera se sintetizan la proteína S y C, que vamos a ver más adelante en qué consisten. Cuando hablamos de factores, siempre debemos referirnos a ellos y escribírselos al médico en números romanos. Se ve muy mal y realmente es como si fuera una mala ortografía, o queda muy mal un bacteriólogo, la verdad, escribirle los factores en números naturales y no en números romanos. Entonces recordemos la importancia de recordar en números romanos. Los factores, cada uno, así como son nombrados con números romanos, también tienen un nombre. Entonces, algunos factores, por ejemplo, el 1, más que conocerlo como factor 1, lo conocemos como fibrinógeno. Lo mismo pasa con el factor 2, que sería la misma protrombina, la manejamos más como protrombina. El factor 4 es el ion calcio, lo manejamos simplemente hablando sobre el calcio y no hablamos como si fuera un factor 4. En cambio, en otros factores sí hablamos solo del factor como número romano. El factor 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, 11, 12, 13. Pero es importante conocer los nombres porque en algunas ocasiones nos hablan del factor Christmas, factor Stewart-Prower en artículos o algo, y tenemos que de igual manera saber de qué nos están hablando. Algunos factores también son dependientes de vitamina K. Los factores dependientes de vitamina K, o sea, si el paciente tiene algún problema en absorción o no se alimenta bien y tiene deficiencia de esta vitamina, va a tener problemas en la producción del factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10, que son los que están resaltados aquí en rojo. Vamos a hablar ahora de la cascada de la coagulación. La cascada de la coagulación es una manera de describir un orden en el cual se van activando los factores o proteínas circulantes, los factores de la coagulación. En los años 60 existía la cascada de la coagulación, que era la vía clásica, pero esta cascada de la coagulación no nos describe la activación de los factores, pero de manera in vitro, es decir, es el que nos explica cómo
actúan los factores en las pruebas de PT y PTT. Básicamente es eso. Entonces vamos a ver un poco en qué consiste. Con mis grafiquitas espero me puedan entender un poco mejor. Cuando hablamos de la prueba PTT, esta prueba nos valora una vía intrínseca. Para ser un poco más clara, la cascada, la vía clásica, nos habla de vía intrínseca y vía extrínseca. La vía intrínseca son el factor 12, factor 11, factor 9, factor 8, factor 5, factor 10, factor 2, factor 1 y la producción de la fibrina como tal. Entonces cuando nos hablen de cuál es la vía intrínseca son todos estos factores. Ahora cuando nos hablen de vía extrínseca son el factor 7, factor 5, factor 10, factor 2, factor 1 y la fibrina. Si nos hablan, entonces todo esto es la vía extrínseca. La vía común sería la prueba de valoración TT. La vía común nos valora únicamente factor 5, factor 10, 2, 1 y producción de fibrina. La fibrina se puede valorar por aparte. Entonces, cuando el médico manda hacer una prueba de PTT, nos está hablando que quiere valorar cómo es la vía intrínseca, cómo están todos estos factores en general. Cuando el médico nos pide una prueba de PT, nos está solicitando valorar los factores de la vía extrínseca. Y cuando el médico nos solicita prueba TT, nos está solicitando valorar factores de vía común. Prueba de PTT es tiempo parcial de tromboplastina. Prueba PT, tiempo de protrombina. Prueba TT, tiempo de trombina. Espero no me equivoque porque esos nombres son un poco complejos, pero es la idea. Entonces yo encontré unos muñequitos en internet que nos ayuda a aprendernos un poquito más cuál vía valora cada prueba. Comprendamos primero que, entonces, si el paciente tiene alterado prueba de PTT, puede tener alterado cualquiera de estos factores. Si el paciente tiene alteración en la prueba PT, puede tener alteración en cualquiera de estos. Si el paciente tiene alterados tanto PTT como PT, es porque tiene alteración en la vía común. Igual el médico puede solicitar TT, aunque si les soy sincera, comúnmente solo piden PTT y PT. Si el paciente solo tiene la prueba de PTT alterada, pero la PT normal y TT normal, entonces solo vamos a pensar en estos factores que están al lado izquierdo. O sea, si únicamente está alterada la prueba de PTT, están alterados el factor 8, 9, 11 y 12. Lo mismo pasa entonces en la prueba de PT. Si el paciente tiene normal la prueba de PTT, TT, pero la única que tiene alterada es la prueba de PT, el único factor que tiene afectado a este paciente es el factor 7. Entonces con estos muñequitos nos ayuda a aprender un poquito esto. ¿Qué quiere decir con estos muñequitos? En la PTT, en esta prueba, la T con la T están en una relación, es decir, vía intrínseca. Y en la PT, la T se le fue el ex, entonces la T quedó solita. Y para rematar, se fue el ex con el que llevaba 7 años. Para que recordemos siempre que si la PT solita está alterada, es factor 7. Espero que eso les ayude un poquito a aprendérsela. Ahora resulta que la cascada de la coagulación anterior, la vía clásica de los años 60, la in vitro, le encontraron en casos de la vida real algunos defectos. En mi época me enseñaban que si la vía intrínseca estaba completa y la extrínseca anormal,
Igual el paciente no sufría patologías porque una vía cubría a la otra y no debería sufrir hemorragias, y eso era falso. O al contrario. También encontraron que cuando el factor 12 tenía deficiencia el paciente, en vez de hemorragia tenía tendencia a trombosis el paciente. Entonces, en el 2007 se creó el nuevo modelo celular o nueva cascada de la coagulación. Esa nueva cascada de la coagulación, ¿en qué consiste? Consiste básicamente en, ya les voy a explicar cómo actúa todo de manera integrada, tanto la hemostasia primaria como la secundaria. Entonces, en la primaria vimos que había una alteración en el endotelio, quedaba expuesto el subendotelio, se quedaba expuesto el factor von Willebrand, al tener se activaba la plaqueta con unión de la glucoproteína 1B. Ahora resulta que al mismo tiempo que está el daño endotelial y el subendotelio queda expuesto, queda también expuesto el colágeno de la membrana celular. Este colágeno activa el factor 12, lo cual nos activa la vía intrínseca. Y también existe en este subendotelio un factor tisular que nos va a activar el factor 7, por lo tanto nos activa al mismo tiempo la vía extrínseca. Realmente esto ocurre todo el tiempo, pero siempre nos lo enseñan, aparte hemostasia primaria, hemostasia secundaria. Estos elementos también hay que tener presente que para hacer las pruebas de laboratorio de hemostasia hay que tener cuidado con el material de los tubos. Si es un material de vidrio, esta carga negativa nos va a activar el factor 12 y desencadena toda la cascada de la coagulación antes de que podamos hacer las pruebas. Por eso es mejor evitar utilizar tubos de vidrio para las pruebas de hemostasia. Sin embargo, pues se utiliza. Existe la nueva cascada de la coagulación. Esta nueva cascada de la coagulación, ¿en qué consiste? En que nos va a explicar la hemostasia pero en vivo. Existen 3 fases: la inicial, la de amplificación y la de propagación. ¿En qué consiste? La fase inicial, lo que les acabo de explicar, se activa con factor tisular 7, con colágeno el 12, factor von Willebrand, la plaqueta. Esta es la fase inicial. La fase de propagación consiste en que la plaqueta, también con sus gránulos alfa, produce factor 5. El factor von Willebrand ayuda a que se active a su vez el factor 8. Recuerden que están unidos. Y por medio del colágeno se activa el 12, después el 11 y se va activando el factor 9 también. Todo esto ayuda a que se active mucho factor 10 y se forme el complejo SAXA. Eso es la fase de propagación. Y la fase de amplificación es que posteriormente, cuando el 10 activa y produce la protrombina, el factor 2, se activa en trombina. Esta trombina a su vez activa el fibrinógeno, que es el factor 1, se produce la fibrina. Y esta fibrina, recordemos que ayuda a la unión plaqueta con plaqueta, lo que ayuda a que se endurezca más o se estabilice más la unión plaqueta con plaqueta y por lo tanto coágulo. El factor 13 también ayuda a estabilizar la malla de fibrina. El calcio circulante sanguíneo y el calcio como tal ayuda a estabilizar la unión de las plaquetas. Recordemos que en la plaqueta también en los gránulos produce calcio. Este calcio, como es de carga positiva, ayuda a que se una aún más a la pared vascular, el coágulo, y ayude a que se estabilice también la malla. Recordemos esta formación del calcio aquí de las plaquetas. Esto es la fase de amplificación. Recordar que cuando se produce más trombina, a la vez se van activando todos los nuevamente los factores, entonces se produce cada vez más y más y más activación de factores, más formación, activación de trombina, de fibrina y por lo tanto mucho más estabilidad en la pared vascular y formación de los coágulos para ayudar a la recuperación de la pared celular. Existen mecanismos de inhibición también. Estos mecanismos de inhibición, ¿en qué consisten?
Aquí en esta gráfica quise mostrar los mecanismos de inhibición tanto de hemostasia primaria como secundaria. En los de la hemostasia secundaria existe la proteína S y C, de la cual les hablé al inicio, que se produce también en el hígado, la antitrombina 3 y el inhibidor de la vida del factor tisular, que se manejan las siglas IVFT. La proteína S y C, que muestro aquí en rosado, inhibe la activación del factor 5 y el factor 8. Recordemos que estos son mecanismos de inhibición para controlar que por cualquier cosa no se nos activen a nosotros los factores y estemos produciendo coágulos a cada rato y tengamos alguna alteración patológica. La antitrombina 3 inhibe la activación del factor 10, el 9, el 11, el 12, es decir, la antitrombina 3 inhibe toda la vía intrínseca. Y el inhibidor de la vida del factor tisular inhibe factor 10, factor 9 y la trombina. Acordémonos que siempre que nos muestran los factores con una A al pie es que ya está activado. Recordemos el otro mecanismo de la hemostasia primaria, Adams 13, que nos ayuda a lisar por pedacitos el factor von Willebrand, los inhibidores naturales de la pared vascular, prostaciclinas, óxido nítrico, PDA, y posteriormente vamos a ver la fibrinólisis, que es otro mecanismo que nos ayuda después de que ya se estabilizó, se arregló la malla, se arregló la base celular, empieza el mecanismo de fibrinólisis para deshacer todos los restos de todo lo que ya quedó, en pocas palabras. ¿Esa fibrinólisis en qué consiste? Existen fibrinólisis primaria y secundaria. La primaria es la descomposición normal de los coágulos que como les digo yo, ocurre normalmente en nuestro cuerpo sin darnos cuenta, pero no por eso no formamos patología. Y la secundaria es una descomposición de los coágulos sanguíneos debido a un trastorno médico como tal, que ya vamos a ver. Resulta que cuando existe un plasminógeno, una proteína por ahí circulante que se activa cuando ocurre todo esto también y se vuelve plasmina. Esta plasmina lo que hace con la fibrina es romperla en pedacitos y forma los productos de la degradación de la fibrina, manejando las siglas PDF, y el más común es el dímero D. Esta fibrina, recordemos que el fibrinógeno se convierte en fibrina, estabiliza la malla, esta malla ya los restos con la plasmina se degradan para ya deshacer todo lo que se hizo. Todos estos pedacitos son fragmentos, existe fragmento X, Y, D, E, el más conocido el D, recordémoslo. Existen exámenes de productos de degradación de la fibrina, existe ese examen y existe el examen dímero D. Vamos a ver que esta prueba nos va a ayudar mucho al diagnóstico de la coagulación intravascular diseminada. Y para esta primera grabación de hemostasia secundaria, entonces recordar que si el paciente entonces tiene una alteración como tal en la producción de fibrina, existen pacientes que no producen fibrina, entonces pues la prueba de PT, PTT, TT van a salirnos prolongadas o anormales, dependiendo si manejamos los resultados en porcentaje o los vamos a reportar en segundos. Debemos analizar de manera diferente estos dos resultados dependiendo de si nos dan en porcentaje los resultados o en segundos.